En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy nos unimos a la acción de gracias de la familia Sabido Baeza. También por el cumpleaños número 43 de Francisco José Lechuga. La acción de gracias en honor a la Sagrada Familia de Nazaret, de parte de la familia Magaña Juve. Por la acción de gracias por el cumpleaños número 50 de Adrián Vargas Leal. Pedimos por la salud de Arcadio, de Juan Sosa Vallado, de Samara Villanueva, de Diego Córdoba, de Hermilo Sánchez y las intenciones y necesidades de todos ustedes. Dispongámonos a esta celebración reconociendo que somos pecadores. Apiádate, Señor, de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Que la acción de misericordia, Señor, dirija nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos agradarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacía. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar, y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo: talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, me refugio. En ti, Señor, me refugio.
alabaré al nombre del Altísimo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: "Este es verdaderamente el profeta". Otros afirmaban: "Este es el Mesías". Otros, en cambio, decían: "¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David?". Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y esto les dijeron: "¿Por qué no lo han traído?". Ellos respondieron: "Nadie ha hablado nunca como ese hombre". Los fariseos le replicaron: "¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita". Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Acaso de Galilea va a venir el Mesías? Ilakesh katanesh maya, kinsikikesh yedel kimakolal. Beglae ukilish tan yumsile, ukansik ton leak bobatobe, hech bish Jeremías, hevish Cristo, matu natalop, lela ukat yale, yan mas yaviltik, yetel yan mas kupettik.
Beichan Kumán, Yetel Tulacal, Quilichobo. Padre Emir, párroco de esta comunidad, diácono Omar, hermanas misioneras de la Madre de Dios, jóvenes seminaristas, hermanos aquí presentes, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio, todos muy queridos en Jesucristo nuestro Señor. En la historia de Israel y en la historia de la Iglesia, los hombres y mujeres de Dios, entre más santos y comprometidos con Dios y con su vocación, han sido más controversiales, admirados, apoyados y profundamente amados por algunos y por el contrario, odiados, criticados y hasta perseguidos a muerte por muchos. Y de entre los opositores suelen estar los poderosos de este mundo que se han visto amenazados con su predicación y o testimonio de vida. Incluso dentro de las autoridades religiosas suelen encontrar alguna oposición. Esto es una historia común. Es fácil admirar, aplaudir y rendir homenaje a todos estos hombres y mujeres a la distancia del tiempo, mientras que tal vez en el momento actual estemos igualmente rechazando o hasta persiguiendo a los hombres de Dios porque no nos agrada su predicación, testimonio o estilo de vida. En Yucatán no existen montañas, pero quienes han estado en lugares montañosos se habrán dado cuenta de que para apreciar la altura de un monte tenemos que alejarnos lo suficiente para darnos cuenta de su grandeza. Pues algo así nos sucede con los hombres de Dios. Hay algunos santos de la actualidad, incluso algunos ya canonizados, que todavía son un tanto controversiales, como San Óscar Arnulfo Romero, o como el mismo San Juan Pablo II, o el gran San Pablo VI, a los cuales todavía hay personas que no los han comprendido y valorado suficientemente. De San Óscar Arnulfo Romero ha dicho el Papa Francisco que todavía después de su martirio ha sido martirizado por las críticas de algunos. Jeremías es uno de los profetas mayores de Israel y fue profeta sumamente controvertido. En el pasaje de hoy, ¿cuál ha sido su suerte y la manera como el pueblo lo ha tratado? Por profetizar en nombre de Dios palabras que les parecían agresivas contra el pueblo y fuera de sentido. Palabras como las que dice en el pasaje de hoy hablan de su persecución a muerte, pero sin darse cuenta, su figura y sus palabras resultan proféticas hacia Cristo. Dice: yo era como un cordero manso que es llevado a degollar. Ni Jeremías, ni todos los hombres buenos y santos antes y después de Cristo han podido alcanzar la grandeza de Jesús simplemente porque Él es Hijo de Dios. Además, en Jeremías hay un fuerte contraste con Jesús sufriente, porque Jeremías quiere la venganza y el castigo de sus enemigos. Dice: Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea la venganza contra ellos. Mientras que a Jesús en la cruz y a punto de morir, lo escuchamos orar al Padre intercediendo por sus verdugos, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y con Jesús no podía ser de otro modo. La gente se dividió en las opiniones. Unos juzgaban que Él era un gran profeta
o incluso algunos afirmaban que era el Mesías, mientras que otros, al darse cuenta de que era Galileo, recordaban que las Escrituras afirmaban que el Mesías nacería en Belén. Claro que Jesús no traía un letrero en la frente que dijera que había nacido en Belén. Todos lo consideraban nazareno. Y otros más hasta pretendían apoderarse de él, pero no se atrevían. ¿Y cómo convencía Jesús a tanta gente? Porque convencía a gente de todas las clases sociales y de todos los oficios, y hasta algunos que se supone debían ser sus adversarios, como los soldados de la guardia del templo, que en una ocasión fueron enviados a prenderlo y no pudieron, porque quedaron fascinados con sus palabras al escucharlo. Y cuando fueron cuestionados de por qué no lo habían traído, ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los sumos sacerdotes que habían enviado a los guardias para prender a Jesús, en su enojo les echaron en cara haber creído en él, pues según ellos, solo la chusma había creído en Jesús. Hay que notar el desprecio que sentían por el pueblo y por la gente sencilla. Para Jesús y para la Iglesia, los pobres son importantes y merecen nuestro respeto. Y muchos en su ignorancia intuyen las grandes verdades de la fe, lo mismo que pasa con los niños pequeños. Como entonces, hoy también puede haber grandes conocedores de la Biblia o puede haber grandes teólogos, pero los grados académicos no aseguran por sí mismos la salvación. Lo que importa es creer y vivir conforme a esa fe. Los estudios, y en particular los religiosos, son para servir mejor a Dios y al prójimo, no para sentirse superior a los demás. A los pastores de la Iglesia nos toca orientar la fe del pueblo, pero nunca burlarnos, porque en su sencillez pueden atraer el amor de Dios por su autenticidad, mientras que alguien con muchos estudios puede alejarse de Dios y del prójimo por su soberbia. La verdad es que a él también lo siguieron personas de la alta sociedad y gente de todos los niveles sociales y académicos, pero también fue seguido por autoridades militares y mujeres relacionadas con la autoridad pública, lo mismo que fue seguido por algunos de los fariseos tan preparados como los demás. Tenemos en este Evangelio el ejemplo de Nicodemo, quien se había dado la oportunidad de encontrarse con Jesús y dialogar con él. Ahora, en esta ocasión, Nicodemo les dice a sus compañeros que le den una oportunidad a Jesús y les reclama con una pregunta: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y averiguar lo que ha hecho? Pero todos rechazaron su intervención. No está por demás decir que desde la Iglesia que nació, muchos fariseos y sacerdotes abrazaron la fe, como fue el caso de San Pablo. Al igual que la Iglesia, nuestros gobernantes han de sentirse responsables de los pobres, sobre todo pensando que ellos son la mayoría de nuestra población. Ojalá que muestren siempre un interés auténtico en nuestro pueblo y más aún en la gente sencilla. Digo auténtico porque existe el interés interesado, válgame la redundancia, el interés manipulador. El Papa Francisco lo ha denunciado en una forma muy clara en varias ocasiones, como en estas palabras contenidas en su reciente encíclica Fratelli Tutti. El desprecio de los débiles puede esconderse
en formas populistas que los utilizan demagógicamente para sus fines, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos. Volviendo al interior de la Iglesia, lo hemos dicho en anteriores ocasiones, puede haber algunos ministros muy famosos y muy aplaudidos en las redes sociales, y en cambio puede haber algunos ministros muy cuestionados por sus enseñanzas y forma de vida. Pero no importa la fama, ni agradar los oídos y la opinión de la gente, sino ser fieles a lo que el Señor quiere que el día de hoy se predique y se viva como actualización de su palabra. Respetemos a los pobres y pongámonos a su servicio sin doblez de intenciones, y en ellos encontraremos al mismo Cristo recibiéndonos con los brazos abiertos. A María nadie la valoró en vida, y miren cuánto ha trascendido su papel en la historia de la salvación a través de los siglos. Aquellos que nada le importan al mundo, siempre le importan a Dios, y en ocasiones muchísimo más de lo que nos imaginamos. Sea alabado Jesucristo. De ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, con agrado nuestras ofrendas y atrae hacia ti bondadosamente nuestras voluntades rebeldes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas.
y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz diciendo: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenius celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gustavo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, de tus hijos Gilberto Rodríguez Canul, Juanita Na, Claudio Pat, María Josefa Lizama, Ruperto Borges, Manuel Vázquez, Concepción Cárdenas, Edmundo Q, Leovigildo Cámara Osorio, María Primerosa, Elsa, Carmen Cervantes Castillo, Carmen Gómez Góngora, María Zoila Góngora, Florencio Morales, Juan Carlos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Fraternalmente nos damos un saludo de paz. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que tus santos misterios nos purifiquen y que con su eficacia nos hagan gratos a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Voy a tus pies.